Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí desde la parroquia Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Mi nombre es Padre Víctor Manuel Patricio Silva, soy oblato de María Inmaculada. Muy buenas tardes, mi nombre es hermana Ana Lilia Frías, de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. Y bueno, pues estamos aquí en esta de la gran semana, la Semana Mayor, como decimos algunas veces, la Semana Santa, la semana donde se meditan los misterios de nuestra redención, los misterios que dieron pauta para que nosotros tengamos vida nueva en Jesús. Y por eso estamos aquí, queremos compartir en 2 días algunas reflexiones sobre la Cuaresma. Cómo vivir de manera más profunda estos misterios. Y el día de hoy queremos nosotros compartir algo que es muy real, que creo que en la mayoría de las partes del mundo, si no es que en todo el mundo pudiéramos decir, estamos viviendo esta etapa del coronavirus, esta crisis, esta situación, esta pandemia. Pero, ¿cómo vivirlo nosotros como cristianos católicos? Desde la fe, ¿cómo mirar esta realidad con una visión a través de Jesús? A través de lo que la Iglesia nos pide, a través de sus enseñanzas. Así que vamos a disponer nuestras vidas, nuestros corazones, para poder vivir este momento de reflexión. Y vamos a disponernos para hacer una oración a nuestro Señor, también por intercesión de María Santísima, a nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, la Virgen de Guadalupe, que al menos la arquidiócesis de aquí de Los Ángeles, pues ha consagrado toda esta situación para que ella interceda, para que esta situación pueda terminarse de la mejor manera y lo más pronto posible. Nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesucristo, tú atravesaste pueblos y villas, curando toda dolencia y toda enfermedad. Por tu mandato los enfermos fueron curados. Acude a nuestra ayuda hoy en medio de la propagación global del coronavirus, para que podamos sentir tu amor curativo. Cura a todos los enfermos con el virus, que puedan recuperar sus fuerzas y sanar mediante un buen cuidado médico. Sánanos de nuestros temores, los cuales no permiten que las naciones trabajen unidas y que los vecinos ayuden unos a otros. Cúranos de nuestro orgullo, el cual nos hace asumir invulnerabilidad ante una enfermedad que no tiene límites. Jesucristo, sanador de todo, acompáñanos en estos tiempos de incertidumbre y pena. Acompaña a aquellos que han muerto por causa del virus, que estén descansando a tu lado en tu paz eterna. Acompaña a las familias de quienes están enfermos o que han muerto. En medio de sus preocupaciones y penas, líbrales de enfermedad y desesperación. Permíteles sentir tu paz. Acompaña a los doctores, enfermeras, investigadores y todos los profesionales médicos que andan en búsqueda de sanar y ayudar a los afectados y que corren riesgo en el proceso. Permíteles sentir tu protección y paz. Acompaña a los líderes de las naciones. Dales la visión para actuar con amor y un verdadero interés en el bienestar de la gente que deben de servir. Dales la sabiduría para poder invertir en soluciones de largo plazo que ayudarán a la preparación o prevención de futuros brotes. Permíteles conocer tu paz en esta tierra mientras juntos trabajan para lograrlo. Ya estemos en casas o en el extranjero, rodeados de muchos o de unos pocos que sufren de esta enfermedad, Jesucristo, acompáñanos mientras soportamos y lamentamos, persistimos y nos preparamos. Sustituye nuestra ansiedad por tu paz. Jesucristo, sánanos. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Pues pongamos ante el Señor todas nuestras preocupaciones, todo aquello que nos perturba en este momento, para que Él pueda sanar, para que Él nos pueda ayudar a enfrentar esta situación que vivimos desde la fe. Entonces pongamos en las manos del Señor todo esto.
puedo olvidar los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que te pide tu amor. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude en todo lo que vivimos. Ponemos en sus manos nuestra vida, nuestros problemas, todo aquello que nos quita la paz. Solo Él es el que nos puede fortalecer, solo Él el que nos puede animar. Pongamos nuestra fe en Él y vivamos desde la fe todo aquello que nos inquieta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y realmente yo creo que en este tiempo que vivimos, necesitamos invocar al Señor que nos acompañe y Él está ahí. Yo creo que todos hemos experimentado crisis en nuestras vidas. Todos hemos vivido ciertos momentos en los cuales nos sentimos vulnerables. Hemos tenido crisis, a lo mejor de manera emocional, de manera física, de salud, crisis a lo mejor en el desarrollo como seres humanos. Y esta palabra crisis va viendo a lo mejor cuál es su raíz etimológica. Sabemos que viene del griego, crisis, la palabra crisis, que poniéndolo en verbo significa juzgar. Y cuando se juzga algo, siempre tiene que encontrarse cuál es la verdad de todo eso. Cuál que surja y que se vea algo verdadero, algo cierto. Y en el tiempo de crisis, yo creo que, les digo, a lo mejor no es la primera crisis que vivimos, aunque esta podría decirse que ha sido una crisis que ha marcado nuestra vida. Yo, en todo el tiempo que tengo de vida, apenas 42 años, nunca había experimentado ni vivido esta situación tal como está viviendo el día de hoy. Y dicen que en el tiempo de crisis, pues es un tiempo, así como dice, un tiempo de juzgar, un tiempo de ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se tiene que liberar. Por eso cuando hay un juicio, al final a una persona se le declara culpable o inocente. Y en tiempos de crisis es para que podamos también nosotros descubrir cuál es nuestro actuar. Dicen que en el tiempo de crisis se da lo mejor del ser humano, pero también se da lo peor del ser humano. Puede surgir estas dos realidades. En el tiempo de crisis pueden salir cosas muy buenas, actos de generosidad, actos de amabilidad, de misericordia, de compasión, actos heroicos al final de cuentas. Y yo creo que vemos los que son los trabajadores esenciales, los enfermeros, las enfermeras, los doctores, cómo están ahí al frente. Aún a pesar, salen actos de personas que están haciendo caridades por los demás, están invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Pero también surgen cosas muy negativas. Una de las, a lo mejor, hechos históricos que han sucedido, pues es como, digo, todos hemos vivido crisis, pero uno que se cuenta es del Titanic.
En el tiempo del Titanic yo creo que todos a lo mejor hemos visto a lo mejor la película o hemos sabido de la historia y cómo en ese momento, cuando ellos vivieron esta parte de que se iba a hundir el barco, pues hubo actos de cobardía, actos viles, pero también hubo actos muy generosos, muy buenos que se dieron entre ellos, de hermandad, de amor, de compasión, de ayudar al otro, al que se veía más, a lo mejor con menos capacidad de poder ayudarlo, de poder rescatarlo, de no pensar solamente en uno, sino pensar en los demás. Yo creo que también hemos escuchado en las noticias sobre este sacerdote, y no creo que sea el único, pero bueno, fue mencionado de que él se dio su máquina para respirar, para que un padre de familia con hijos pudiera vivir, y pues él tuvo que fallecer, ¿verdad? Yo creo que son estas dos realidades que a veces vemos y estamos afrontando una crisis con el coronavirus. No la peor de las crisis, tampoco podemos ser tan drásticos y decir, bueno, ya es el fin del mundo, ya es todo eso. Tampoco le podemos decir que es la mejor, ¿verdad? Por eso no es bueno irse a lo mejor a un extremo o al otro, sino que sobre todo vamos a ver, vamos a darle su propio valor. Lo que estamos viviendo lo estamos afrontando. Tenemos que vivir, nos tocó vivir a nosotros. Tampoco es entrar en el pánico, en la desesperación, en el desaliento. Y bueno, nos tocó en este tiempo de la Semana Santa. ¿Cómo pudiéramos compartir eso? Yo creo que si vamos a la Sagrada Escritura, vamos a encontrar que los discípulos vivieron un momento muy, muy crítico y que estamos reflexionando en estos días, la pasión y la muerte de Jesús. Cómo los discípulos ante la crisis, algunos tuvieron que salir corriendo, otros tuvieron que negar, otros tuvieron que esconderse, otros querían a lo mejor violentar, cortando la oreja de uno de los guardias. Pero vemos una figura excepcional que es María. María al pie de la cruz. María que estaba viviendo una situación de crisis de lo más triste y lamentable para ella, ver a su hijo inocente ser clavado en la cruz. Pero María nos da el ejemplo de cómo vivir una crisis, no acobardándonos, porque ella no se acobardó, no huyó, no se escondió, ella confió en Dios. Y por eso dice San Juan, María junto a la cruz, junto a la cruz. Qué hermosa imagen de nuestra madre, de la primer discípula, de la primera evangelizadora, darnos este ejemplo de afrontar una crisis como esta. Y María yo creo que nos da esto. Y una de las cosas yo creo que así, viendo nuestras historias de vida, viendo lo que hemos vivido, nosotros hemos salido de varias crisis. Y les digo, a lo mejor esta crisis es de manera diferente, pero en sí hemos salido, hemos tomado algunas decisiones. Y yo creo que la fe es la que nos puede dar la pauta y la fortaleza para poder sobrevivir esto, para poder llevar esto a buen término. Y yo creo que a veces y yo he escuchado testimonios de gente que primero ponen a Dios, y hasta nosotros en nuestra cultura decimos primeramente Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Me imagino, no sé, hermano, me imagino que también ha tenido una experiencia de crisis, no creo que no es algo. ¿Cómo ha podido a lo mejor usted afrontar una situación de crisis desde la fe? Desde la fe, bueno, pues las he afrontado poniendo mi confianza en el Señor, pero no quiere decir que no duela o que no sea difícil. Siempre las crisis son difíciles y duele afrontar esa situación, que es cuando es algo en contra de lo que yo deseo, ¿verdad? O sea, ahorita nosotros deseamos estar fuera, celebrar
la Semana Santa, estar reunidos. Entonces, cuando hay crisis es cuando está algo que es fuera de lo que yo quisiera hacer y cuando duele. Pero en este periodo de crisis, ponerse en las manos del Señor, aunque duela, nos ayuda a tener más confianza y a vivir ese momento dentro de lo que dice el Evangelio. El Evangelio siempre nos lleva a ser obedientes, a perdonar, a llevar paz en todas las situaciones de crisis. Entonces, en cualquier situación que he vivido, quizá no he triunfado en todas, pero me ha dolido, pero el apegarse al Evangelio y a la enseñanza del Señor ayuda a vivir esa crisis desde la fe. Bueno, yo creo que, no sé, algo que dicen, ¿verdad? Siempre hemos afrontado situaciones difíciles, han dolido, hemos llorado, nos hemos frustrado y algunas veces sí, cobardemente, mejor le huimos o escondemos o hacemos como que no está pasando nada, me encierro en mí mismo, y eso no ayuda a nada hasta el final de cuentas. O a veces, digo, porque hasta nuestro temperamento cambia. Por eso dicen, en tiempo de crisis sale lo mejor del ser humano, pero también sale lo peor, porque a veces tomamos actitudes muy negativas. Nos amargamos la vida y le amargamos la vida a los demás. Pero este sentido de la fe, el poder afrontar, porque la fe es eso, la esperanza contra desesperanza, pues contra toda desesperanza. Y por eso el saber que Dios es Dios, el saber que no hay nada más grande que Dios, que aún esta situación, aún este virus, no puede ser más grande que Dios. Es proclamar desde nuestra fe que hay un Dios y que somos suyos y que le pertenecemos a Dios. Por eso dicen, a veces dicen la misma palabra, es primero proclamar y después la claridad. A lo mejor no vamos a ver, digo, uno está confiando en que Dios nos está ayudando. A lo mejor dice, bueno, y irá a salir, ¿cómo irá a terminar todo esto? En cierta manera no hay claridad, hasta después vamos a ver con claridad, pero desde nuestra fe poder tomar este valor y reconocer que necesitamos al Señor, que es el dueño de todo, que vive, porque no hay nada, no hay nadie que pueda superar o pueda estar por encima del señorío de Dios. Que el proclamar tampoco no significa, bueno, a veces uno dice, bueno, tiene fe y ya no va a pasar nada. Nos va a pasar algo, puede pasarnos algo, porque no vamos a sufrir, ¿verdad? A veces de decir, bueno, ustedes que tienen fe no van a sufrir nada, no. El ejemplo es María. María, que al pie de la cruz, pues ella sufrió, ella la llena de gracia, ella la que el mismo ángel dice, el Señor está contigo, ella tuvo que vivir este momento. Y si vemos, pues más grande ejemplo es Jesús, que siendo hijo de Dios, tuvo que afrontar también esta situación de la cruz, esta situación de su pasión, esta realidad que pues fue la prueba más grande y que al final él en su confianza, en su fe, pudo llevarlo hasta el fin, hasta decir, todo está cumplido, todo está cumplido. Pues yo creo que esa es una de las invitaciones que podemos ver. Esa es parte del Evangelio. A lo mejor podemos ver muchas historias. Yo creo que uno de los recursos grandes que tenemos es la Sagrada Escritura, en la cual podemos alimentar y nutrir nuestra fe y fortalecerla, que nos ayude a vivir pues esta crisis, poder superarla, porque al final de cuentas es como que entramos en un campo de batalla hasta cierto punto. Digo, no se puede ver así, pero es como que estamos a veces combatiendo algo fuera de nosotros, algo que descontroló, movió muchas situaciones de nuestra vida, nuestra propia manera de
de cómo convivir, algo que a lo mejor pareciera tan común como nosotros saludarnos de mano, a veces darnos un abrazo. Ahora son cosas que no podemos hacer por lo mismo, ¿eh? Pero tampoco es como que también vamos a ir al extremo de darle mucho poder a esto, ¿eh? Porque lógicamente tenemos que tomar las indicaciones. Tampoco me tomen a mal de que a lo mejor no vamos a hacer nada, vamos a ver como si nada estuviera pasando. Tenemos que ver lo que estamos pasando y mirarlo desde la fe, mirarlo desde Jesús, en donde nos está a lo mejor queriendo enseñar algo el Señor. No es un Dios que nos castiga, porque algunos podemos pensar que esto es un castigo de Dios, que Dios nos está castigando. Y no sé si a lo mejor, y es algo que a lo mejor tú vas a compartirnos, hermana, de diferentes áreas de cómo podemos nosotros vivir esta situación, confrontar esta situación en diferentes aspectos de nuestra vida. Sí, claro, Padre. Vemos que el ser humano pues tiene varias dimensiones, ¿verdad? No solamente la dimensión física, que es en la que por lo regular ahorita estamos concentrados, ¿verdad? La dimensión física, y es el cuidado que estamos teniendo de que nos estamos lavando las manos, de que estamos teniendo ciertas distancias, de que no nos reunimos. Estamos enfocados muchas veces en la dimensión física y es bueno, pero siempre tiene que haber un equilibrio en todas estas dimensiones. Entonces estas dimensiones pueden ser también emocionales, que es hablando de la psicología del psique, ¿verdad? Puede ser psíquica, nuestra dimensión psíquica, y tenemos la dimensión física, y también tenemos la dimensión espiritual, muy importante, claro. Pero en estas tres tiene que haber un cierto equilibrio, porque si nos vamos a los extremos, cometemos el error de, si estoy muy preocupada por lo físico, me preocupo mucho por la comida y por eso ahorita voy a llenar toda la alacena, ¿verdad? Entonces ahí también es decir, bueno, en realidad confío en nuestro Señor, voy a llevar lo que necesito por el momento porque hay alguien más que también lo puede consumir. Entonces esos extremos nos desequilibran las dimensiones, ¿verdad? Entonces no nos ayudan a vivir estos momentos que estamos viviendo de crisis, pero si nosotros estamos poniendo un equilibrio y vamos viendo las dimensiones, pues vamos a saber, bueno, a ver cómo las puedo trabajar, porque todo, incluso en el espiritual, si nosotros decimos, bueno, pues solo todo el día vamos a rezar, porque es un momento de estar en casa y solo vamos a rezar todo el día, pero resulta que la mamá ya no hizo la comida, que ya no hizo sus pagos de la renta por internet porque está rezando todo el día. Tiene que haber un equilibrio, tiene que decir, hay un cierto tiempo para estar con el Señor, orar con el Señor, pero hay un cierto tiempo de estar con la familia y hay otro de cumplir con mis obligaciones. Entonces, también en cuanto a la psique, a lo emocional, tiene que haber cierto equilibrio, porque ahora pues tenemos tantas noticias y tanto bombardeo, ¿verdad?, de las cifras de las muertes, de los contagiados, de lo que se está viviendo, y muchas veces psicológicamente esto nos está perturbando y nos está perjudicando cuando es en exceso. Estamos hablando de los excesos, ¿verdad, Padre? O sea, cuando ya vimos ya vi todas las noticias de la mañana, las de la tarde y las de la noche, entonces ya me saturé. Ahora que hay mucho tiempo todo el día viendo las noticias, yo creo que es llenar la mente de... Sí. El estado emocional que se ve afectado. Pues. Se ve afectado, y también algunas pues sabemos que no son ciertas, ¿verdad? Entonces decir, bueno, yo voy, ¿qué tal que si tengo internet, veo cierto cómo están? No quiere decir de que el extremo, no quiero saber nada de lo que pasa al exterior, no, tengo que saber de lo que está pasando, pero con cierta medida, tengo que saberlo, pero no ocuparme todo el día de ver noticias, que llegue a un grado en que pueda afectar a mi psique y mi psicología, que después ya sienta unos síntomas que son psicológicos y que en realidad no es la enfermedad. Entonces, buscar noticias de fuentes fidedignas, ¿verdad?, que sean en realidad lo que esté pasando, que no sean falsas, buscar cosas que me ayuden a vivir estos momentos, y como estamos diciendo, desde la fe. Eso es en cuanto a lo emocional.
reconocer también cómo nos sentimos, hablar en familia y decir, bueno, pues tú cómo te sientes con esta situación. A veces no tenemos esa cultura de hablarlo y de comentarlo con los hijos, con los hermanos, con las personas con las que vivimos, cómo nos estamos sintiendo en estos momentos. Y pues está bien que nos preocupe, está bien que sintamos un poco eso, porque es parte de la persona humana. Pero si lo platicamos, lo identificamos, podemos vivir este momento mucho mejor. Que si guardamos mucho que ese miedo que tengo, pero tengo ese miedo, yo solo tengo ese miedo, pero no lo comparto con nadie, me va a perjudicar, ciertamente. Entonces es muy importante que se comparta, que se identifique cuáles son esas cosas que me tienen estresado o estresada, que incluso el cuerpo también lo manifiesta. Ya sea que me duele mucho la cabeza o que sienta mucho cansancio. Estoy en casa, no estoy trabajando mucho y estoy muy cansada o muy cansado. Pues es que estoy estresado. Sí, sí, no, sí. Estoy estresada por la situación. Sí, también tenemos algo muy importante, que es normalizar mi vida, ¿verdad? Tengo que normalizar lo más que se pueda dentro del ambiente en donde yo estoy. Si soy una persona que realmente no he salido porque no tengo un trabajo tan indispensable, estoy trabajando de casa, los hijos están trabajando en casa, o solamente una pareja que esté en casa, pues hay que buscar la manera de normalizar lo más que se pueda la vida. No vamos a estar haciendo solamente una cosa, sino equilibrando y poder compartir, ver noticias, hacer oración, hacer algunas otras actividades. Y algo muy importante pues es reírse, compartir cosas chistosas. Hablaban esto de la risoterapia, ¿verdad, padre? Que es muy saludable. Sí, sí. Pues seguir con todas estas actividades que me ayuden a vivir el día lo más normal que se pueda. Pues es difícil porque no podemos salir, pero dentro de este ambiente yo normalizar mi vida, que no todo esté encapsulado en mi familia, que solamente esté hablando del coronavirus, sino que comparta un pasaje de la escritura que leí hoy, que vea qué asignaciones puedo dar a los hijos en la casa, pero no que mi vida toda esté en torno al mismo tema, porque me va a saturar y no voy a poder vivir mi vida normal. Y es cuando se vuelve más pesada esta estancia de la cuarentena, o sea, va a ser cada vez más difícil, porque estoy concentrada solamente en una cosa. Me hace pensar de cuando una persona, otra crisis puede ser la salud, ¿verdad? Una persona que diagnostican cáncer, ¿verdad? Dicen, ya no puedo hacer nada. O sea, no te están diciendo que te van a mutilar. Bueno, el cáncer es yo creo que una enfermedad muy grave, que puede dar miedo, pero a la persona, tiene que vivir su vida lo más normal que se pueda. Exacto. Aún con el cáncer. Sí. Y hay personas que dicen los doctores que el problema es de que las personas mismas, ellas se están matando a sí mismas, pues. El doctor nos está diciendo que ya están muriendo, están diagnosticando que tiene unas células cancerinas, lógicamente tiene que vivir el tratamiento, pero va a vivir su vida normal, va a ir a su casa, amar a sus hijos, o lo que haga, ¿verdad? Lo que viva, ir al trabajo. No está diciendo que ya no puede ir a trabajar, ya no puede hacer esto. No es que ya no puedo hacer esto, ¿verdad? Que a veces, igual, a lo mejor, si a alguien que le gusta hacer ejercicio, pues puede hacer ejercicio en su casa, en este tiempo del coronavirus, ¿verdad? O dedicarse a la lectura, a hacer la vida, ¿qué es lo que más disfrutas? No, pues que disfruto escuchar música. Bueno, escucha, a lo mejor hasta aprende a cantar o algo, a lo mejor hasta es un tiempo para aprender algo nuevo, pero sí poder hacer de nuestra vida lo más normal que se pueda. Pues no todo es el coronavirus, lógicamente, ¿ya? Sí es algo importante lo que está pasando, tampoco podemos cerrar y no vamos a decir que no vamos a hacer nada, porque yo creo que los extremos sí son negativos, como tú dices. Sí, desequilibra nuestra vida definitivamente los extremos, y es importante que desde casa, como decía el padre, ¿verdad? Bueno, a veces decimos, bueno, pues como tengo bastante tiempo, me comentaba una señora, bueno, pues yo ya limpié todo lo que tenía que limpiar, y más si es un lugar chiquito, dice, pues
hermana, pues dice usted que limpiemos, pero yo ya acabé de limpiar. Pero pues hay otras cosas, ¿verdad? Como leer las Sagradas Escrituras, aprender algún otro instrumento, pues gracias a Dios tenemos los medios como el internet, donde ahí hay clases, ¿verdad? Podemos aprender muchas cosas, podemos aprender a hacer algo de cocina. Aprender otro idioma, la verdad. Aprender otro idioma. Pues si las cosas sean así, pues aprender más idiomas. Idiomas, algún instrumento, leer algunas otras cosas. Entonces, todas estas dimensiones, pues si están equilibradas, va a ser mucho más ameno este tiempo. Llevadero, sí. Llevadero, y podemos aprender a vivir y aprender a hacer nuevas cosas. En cuanto a nuestra vida espiritual, pues gracias a Dios que los sacerdotes, ¿verdad?, incluyendo aquí al Padre Víctor, han tenido estas iniciativas de poder transmitir en vivo la Eucaristía, los laudes, las vísperas, el Santo Rosario, algunas pláticas como esta. Entonces eso también nos da la oportunidad de poder estar desde casa sin salir, viviendo todas estas enseñanzas espirituales y alimentándonos de la palabra de Dios, de la Eucaristía espiritualmente también. Pero en este tiempo del Tríduo Pascual, que ya está muy cerca, pues a veces decimos, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer en este tiempo donde pues siempre íbamos a la iglesia y estábamos ahí muy presentes, y Mimi me sentaba en la banquita y los protagonistas eran los sacerdotes y yo nada más ahí estaba escuchando? Pero pues en este tiempo pues va a ser muy diferente. Entonces en este tiempo que se va a vivir desde casa, va a haber algunas otras actividades que se pueden hacer en familia y claro, viviendo desde su casa en vivo estos acontecimientos importantes. Y habrá algunas actividades que el día de mañana, para que sintonicen el día de mañana, les vamos a explicar, ¿verdad?, que van a poder hacer durante estos 3 días, durante este Tríduo Pascual. Entonces es muy importante también ahora incluso que tengamos ese equilibrio en el espíritu y de decir, bueno, ¿dónde tengo mi confianza? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Y como decía el Padre, no quiere decir de que estemos orando y de que no nos va a pasar nada. Tanto al Padre como a mí nos puede pasar. No quiere decir que porque son consagrados y que están rezando, no les va a pasar nada. No, el Señor nos protege, pero las situaciones que pasan cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente y estamos firmes en la fe y proclamamos que el Señor es Dios y que Él es más grande que todo, Él nos va a dar la fuerza para afrontar cualquier situación que se venga. Entonces nos va a ayudar para esto. No quiere decir que, no, yo si hago tantos rosarios no me va a pasar nada. No, pero vivo esos rosarios, medito ese rosario, lo hago vida, hace un cambio en mí que me ayuda a decir, confío en el Señor. Esos son los frutos espirituales. Entonces yo les invitaría a que estén alimentándose espiritualmente para que les fortalezca su vida y en realidad vivamos desde el Evangelio toda esa crisis, todo aquello que se pueda presentar donde pues no está en nuestras manos cambiarlo, pero sí está en nuestras manos la manera de vivir esta crisis. Sí, yo creo que son cosas que, digo, y pienso que la vida en sí nos va a traer otras crisis. Digo, esta crisis es especial, ¿verdad?, hasta cierto punto. Pero, como yo decía, hemos vivido otras crisis y vamos a seguir viviendo. Entonces, necesitamos aprender cómo vivirlas, porque nos va a dejar una gran enseñanza a nosotros, a nuestras familias, a tantas situaciones a lo mejor que hemos vivido como familia que no hemos podido solucionar y ahora podemos a lo mejor tener este tiempo para poder sentarnos, hablar más, conocer más, pues conocer más a la esposa, conocer más al esposo, conocer más a los hijos, que los hijos conozcan más de los padres, cuénteles historias, porque yo creo que a veces hasta eso ya hemos dejado de compartir historias de nuestras vidas, de dónde venimos, cómo crecimos, que es fascinante, ya después cuando uno ya más grande, digo, porque yo a veces, ahora ya recuerdo las historias de mis abuelos, de todo lo que me platicaban, todo lo que vivieron y dije, mira, pero algo significante es esta fe, cómo la fe nos da
la fuerza, nos da las herramientas para poder sobrellevar situaciones difíciles. No es que Dios a lo mejor sea como el genio de la lámpara, que a ver, pide los deseos y se te van a cumplir los deseos, ¿va? Pero Él nos da su gracia, nos da la fortaleza, nos da la sabiduría para poder entender mejor, si se lo pedimos, ¿verdad? Porque a lo mejor en muchas de las ocasiones a veces Dios quiere darnos las cosas, pero nosotros somos los que a lo mejor no estamos dispuestos a poder aceptar y vivir eso. Y bueno, digo, tampoco caer en estos extremos, pues que yo creo que es como que ponerle la justa medida a cada cosa, para tampoco poder ver a lo mejor, no sé, como decían algunos, ver en un perro un león, ¿verdad? O algo así, o de decir, bueno, nada está pasando, voy a hacer lo que yo quiera, y al final de cuentas, pues esto tampoco ayuda en nada. Vamos, tenemos que tomar las circunstancias por lo que son y poder enfocarlos en eso. Sí, y como usted decía, pues ver desde la fe, ver esta situación de crisis, no verla como castigo de Dios, decía el Padre, ¿verdad? No, Dios no castiga, es misericordioso. Tampoco como que ya va a ser el fin del mundo y que ya esto es lo último y que ya es apocalíptico y que ya se va a acabar. Tampoco es eso. Y ver así como lo negativo de toda esta situación, ¿verdad? Decir, bueno, es que ahora en este tiempo ya los padres se pusieron de vacaciones porque no van a celebrar. Tampoco, ¿verdad? Entonces, que ellos son los maestros de la fe, que deberíamos de tener fe, mejor porque no nos reunimos y que nosotros tenemos fe. No, nuestro Señor siempre es un Dios de obediencia y nosotros debemos de seguir la obediencia, como se nos ha dicho con las autoridades civiles y eclesiásticas, ser obedientes. Cuando José tuvo el sueño de que el ángel le decía, vete a Egipto porque van a matar al niño, pues San José no dijo, no, pues si es el Hijo de Dios, ¿cómo vamos a correr? No, aquí nos quedamos, pues si es el Hijo de Dios no nos va a pasar nada. No, dijo, ahorita despierto a mi esposa y nos vamos a Egipto, y huyeron a Egipto tal cual, y era el Hijo de Dios. Entonces imagínense nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes y que tomar esta situación no como algo que es apocalíptico ni que tampoco es un castigo de Dios. Dios no castiga. Es misericordioso a pesar de todos nuestros pecados y todas nuestras faltas. Él es un Padre misericordioso que nos acoge y que nos perdona diariamente a pesar de todo lo que cometamos. Él es misericordioso y siempre tiene los brazos abiertos para que nosotros acudamos a Él. Y bueno, ahorita que tocas ese punto digo, porque se han tomado disposiciones desde los obispos, desde el mismo Papa, unas disposiciones que para muchos pues fue hasta cierto punto algo, pues, hasta se veía como que, bueno, entonces ya como que a lo mejor es el acto del demonio que está trabajando, y porque ahora ya con esto de que cierran las iglesias, ya es que el demonio le estamos dando más poder, o bueno, pensar que nuestros obispos no quieren hacer nada, por eso cierran las iglesias. Ellos pues tienen un corazón de pastor, digo, no es que a lo mejor uno tiene que amarlos y quererlos digo, por fe y por obediencia, uno tiene que respetarlos, tiene que, y sí, yo digo que acrecentar el amor hacia nuestros pastores, y poder, si nos están pidiendo esto, pues bueno, pues yo creo que la humildad, a veces lo que a veces nos falta, como dice, la obediencia, pues conlleva a la humildad, porque como que nos encaprichamos y bueno, se haga lo que yo quiera, como tiene que ser. Yo nunca voy a recibir, digo, porque podemos caer en extremos, pues, digo, y se respeta, digo, tampoco quiero ser, a lo mejor, faltarle respeto a alguien, ¿verdad? Pero, a veces como que son situaciones que a veces, digo, están hasta fuera de nuestros controles.
Pero bueno, ¿cómo viene una actitud de decir, bueno, confiando en Dios, haciendo nuestra parte, no nos están pidiendo algo que a lo mejor sea pecado? Como algunos decían, bueno, yo nunca voy a recibir la Eucaristía en la mano, ¿ah? Digo, es cuando se recibe con dignidad, con respeto. Qué mejor que recibir al Señor a no recibirlo. Porque digo, y pueden ser algunos extremos que podemos caer todos. Digo, no tampoco quiero decir que estas ciertas personas, digo, a veces nos podemos encaprichar, todos nos podemos encaprichar y decir, no, es que las cosas tienen que ser así, o pensar de manera negativa, como tú dices, ¿eh? Como pensar que esto es el apocalipsis, ya ven, bola de pecadores, que arrepiéntanse, que ciertamente yo creo que todos necesitamos arrepentimiento, son cosas, pero tampoco le echemos más leña al fuego. Tratemos de poder vivir desde la fe, poder, a lo mejor, imagínense, si María se hubiera puesto a gritarle ayer a todo, cómo estuvo ella en silencio. Digo, esa pues una actitud de María, alguno puede decir, pero digo que hubiera estado ahí golpeando a los soldados. ¿Por qué? Déjenlo. Ella siguió, sabía que había un plan más grande de Dios en todo esto. ¿Cuál era su voluntad? Yo creo que esa es una de las cosas que uno tiene que buscar. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios en medio de todo esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios de hacer que un hombre inocente vaya al Calvario? Pensamos, ¿cuál era la voluntad de Dios? Nosotros ya sabemos la historia, ya conocemos el final. Pero es ahí cómo poder ser dóciles a la voluntad de Dios. Como María dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O el mismo Jesús en el Getsemaní, que decía, si es Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé, pienso que a lo mejor esto va a requerir un tema mucho más grande, hablar sobre la voluntad de Dios, pero ¿qué piensas sobre hacer la voluntad de Dios, hermano? Pues la voluntad de Dios se vive en base a la obediencia, ¿verdad? Como decía el Padre, a veces nos ponemos tercos y queremos que las cosas sean a nuestra manera, pero ya que las autoridades eclesiásticas y civiles nos han dado unas indicaciones, es ser dócil, es docilidad. Y es decir, bueno, pues ¿cuesta hacer la voluntad de Dios? Claro que cuesta. Entonces, cuando yo soy obediente, cuando yo soy dócil, estoy viviendo esto acorde a la voluntad de Dios y acorde al Evangelio. Entonces, también cuando vemos ciertas cosas que están desproporcionadas, ¿verdad? Como decíamos que querían comprar todo lo que hay en la tienda y pelearse y arrebatar y hacer otras cosas, ahí es perdonar y tener caridad con el prójimo. Eso es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que mis acciones se asemejen a lo que Jesús nos vino a enseñar. Como decía el Padre, ¿verdad? María, estando al pie de la cruz, ahí estuvo, ¿verdad? En silencio y dócil y siguiendo al Señor, sin quitar su mirada de la cruz. Entonces, cuando a nosotros nos lleguen esos arrebatos de que queramos hacer las cosas diferentes, de que solo queremos estar negativamente hablando y quejándonos y diciendo, digamos, bueno, eso es lo que se nos está pidiendo ahora, en este tiempo. Entonces volteo a ver a la cruz y veo a Cristo crucificado y digo, bueno, Él lo hizo por mí, hizo por salvarnos. Ahora en este tiempo, incluso que se llama cuarentena, ¿verdad? Pues es un tiempo que yo pienso que nuestra cuaresma se alargó un poco más, ya está viviendo la cuaresma. Ahora sí vamos a vivir la cuaresma muy recogiditos. En este tiempo, pues en el tiempo de la cuaresma siempre se nos invita a la conversión. Entonces, en este tiempo, ahora en que estamos más recogidos en casa, es eso, aprovechar este tiempo para convertirnos. Entonces, el aprovechar todas esas oportunidades de no hacer lo que yo quiero, pues ya me da una pauta para en realidad decir, bueno, me estoy sacrificando, me estoy mortificando para poder hacer la voluntad de Dios. Y la conversión, cuando a veces decimos, ¿qué podemos hacer de bueno en este mundo? Pues es convertirte. Si tú te conviertes, haces mucho bien al mundo,
y sigues la voluntad del Padre y sigues amando a la humanidad en Cristo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, es un tiempo de conversión. Y no, como decía el Padre, no quiere decir de que porque es un castigo para que te conviertas. No, la conversión debe ser algo que me inspire a cambiar por alguien más grande, por alguien que me ha amado más. Entonces, ¿quién es ese alguien? Es nuestro Señor, que nos ha amado desde la cruz y ha dado su vida por nosotros, y estamos aquí. Entonces, ¿cómo recompensar? Es decir, con mi vida, con mi conversión, con mi manera de ser ante esta situación, desde la fe. Bueno, yo creo que vamos como a cerrar, a lo mejor para aterrizar todo esto que hemos hablado, porque a veces yo creo que, digo, no quiero decir que a lo mejor no ha sido importante algunas cosas, creo que la mayoría de las cosas que quisimos compartir son importantes y lógicamente pienso que tampoco nuestra palabra es palabra de Dios, ¿verdad? No todo lo que dijimos es totalmente como aprobado por la iglesia, pero quisimos compartir a lo mejor estos pues reflexión o meditación sobre cómo vivir desde la fe este tiempo de crisis en Semana Santa, en Semana Santa 2020, cómo reconocer que sí estamos en una situación totalmente diferente que el año pasado, y que el próximo año pues a lo mejor va a ser diferente lógicamente, pero cómo afrontar esto, cómo a lo mejor nosotros como discípulos de Jesús estamos afrontándolos y vamos a reaccionar igual que los discípulos en el tiempo de Jesús, o cuál va a ser nuestra actitud. Vamos a tratar de buscar imitar a la gran discípula María y otros santos, los apóstoles, pues en su manera pues también trataron de vivir, ¿verdad? A lo mejor yo creo que todos estamos afrontando de diferentes maneras esta situación, y cómo desde la fe, cómo proclamar a Dios, cómo poder poner nuestra confianza, poner nuestras esperanzas en Él, poner lo que somos, y sobre todo bajo estas dimensiones, que a veces podemos solamente enfocarnos en una, como tú decías, cómo poder en la dimensión física, corporal, pero también cómo poder estabilizar y vivir bien la dimensión emocional, pero también la dimensión intelectual, que es el conocimiento de la verdad que no sea manipulada, que no nos sobrecarguemos tampoco, porque ahorita también yo creo que hay una manipulación, y a veces hay gente que, pues en vez de ayudar, a veces ponen videos de cosas que ni están pasando, que pues los manipulan o los controlan, lo que sea, ¿verdad? O son de tiempos pasados y piensan que es una realidad actual. No sé, poder tener esta visión de poder discernir lo que recibimos y ponerlo en la voluntad de Dios. Y la dimensión espiritual, que yo creo que en esta dimensión espiritual a veces poco se habla. Se habla más de la dimensión ahorita con el coronavirus, más de la dimensión corporal y física de los cuidados de salud, pero ¿qué tanto estamos cuidando nuestro espíritu? ¿Qué tanto le estamos poniendo interés a eso para también sanar, también poder crecer en la dimensión espiritual, que es importante? Yo digo, alma y espíritu pues son algo que tiene que estar balanceado. Tampoco podemos decir, bueno, vamos solamente el área humana y el área espiritual no importa, o el área espiritual y la parte humana no importa. Es un balance, un equilibrio que necesitamos, y por eso creo que desde nuestra fe vivir esto, poder seguir proclamando a Dios, confiar en Él, de que somos de Él, a Él le pertenecemos, tenemos a un Padre que nos cuida, un Padre que nos ama, que nos va a ayudar si caemos, porque a lo mejor algunos van a verse a lo mejor infectados, o a lo mejor están infectados, o a lo mejor están viviendo situaciones difíciles, esto está empeorando su vida familiar. Bueno, pues
es como que pedirle a Dios que nos ayude a afrontar estas situaciones, que a lo mejor para algunos pues sí, a lo mejor y esto está generando otras cosas, pero bueno, pedirle a Dios que nos ayude. El reconocer, porque yo creo que también a veces el sentido de la soledad o de sentirnos abandonados, el sentirnos frustrados, pues puede generar mucho, pero por eso es la confianza en algo más superior, que en este caso es Dios. Y es poner todas estas dimensiones en la voluntad de Dios. Poner todas estas situaciones en sus manos. Como dice la Cordillera de la Misericordia, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Vamos, venga lo que venga, quiero confiar que tú estás ahí. En la mañana a lo mejor alguien escuchó la vitamina del día sobre la historia de este hombre que, bueno, a lo mejor va a ser un poco más corta para que la hermana sepa de este hombre que en una ermita había un Cristo milagroso y un día le dice, bueno, quisiera compartir tus dolores, déjame ocupar tu lugar. Y el Señor pues dice que sí, y él se pone en el lugar de Cristo y dice, pero la única condición es que no digas nada. Veas lo que veas, oigas lo que oigas, no digas nada. Y dijo, sí, yo lo cumplo. Y estaba cumpliendo bien, hasta que un día llegó un rico y se olvidó su dinero ahí, una cartera. Se fue. Vino una persona pobre, encontró la cartera, pues dijo, bueno, a lo mejor Dios me está bendiciendo. Se llevó. De ahí vino un muchacho que iba de viaje y estaba orando cuando regresa el rico. Y dice, una cartera que estaba aquí, dijo, no, yo no he visto nada. Dijo, no, tú te la robaste. Y ya empieza a querer golpearlo y habla el que está ocupando el lugar de Jesús y dice, no, detente. Él no fue, ya aclara, y él sorprendido huye. Y pues el muchacho también se tiene que ir porque tiene que agarrar el viaje, que tiene que viajar. Y ya le dice, regresa Jesús y dice, bájate de ahí, no has cumplido, tenías que haber callado. Dijo, pero ¿cómo podía callar una injusticia? Y le dice, es que tú no sabías que ese dinero, ese hombre rico lo quería para quitarle la virginidad a una mujer, para pagarle, para quitarle la virginidad a una mujer. Era necesario que ese dinero él no lo tuviera. Y de que esta persona pobre tuviera, porque no tenía nada para comer, que se llevara el dinero. Y de que este muchacho hubiera sido golpeado porque no iba a poder viajar, porque ahorita mismo, bueno, dice, él va en el lugar, creo que en el barco que va, se va a hundir y va a morir. Vamos, a veces dice, en el silencio Dios sabe por qué hace las cosas. En el misterio este Dios que a veces no nos dice las cosas así, ¿verdad? Como uno quisiera saberlo, ¿verdad? Pero hay una voluntad, hay un plan, hay un misterio más grande, que a veces no lo entendemos. No sabemos por qué estamos viviendo esto. No sabemos por qué estamos viendo esa situación de no poder recibir el cuerpo de Cristo, pero a lo mejor Dios quiere que nazca un anhelo mucho más auténtico de recibir. A veces lo tomamos por dado, recibir a Jesús todos los días o venir en los domingos y decir, bueno, pues ya, como si fuera un premio. Pero no es un premio, es algo que nos tiene que transformar, nos tiene que dar vida nueva. A lo mejor nace un nuevo deseo por Jesús Eucaristía. No sé, digo, es un plan, es la voluntad de Dios, es un misterio grande que no podríamos poder definir, pero mis hermanos, sigamos confiando en Dios, sigamos viviendo esta Semana Santa de una manera única, de una manera grande, de una manera especial, porque no por el coronavirus Jesús no va a morir en la cruz, no va a resucitar. No por el coronavirus significa que no vamos a celebrar nada. Nada de esto no nos está impidiendo no celebrar desde lo que nosotros podemos hacer, poder celebrar. ¿Sí? Bueno, pues entonces pues concluimos con un canto, hermana. Sí, concluyamos con un canto de agradecimiento al Señor por este tiempo que nos pasó compartir con ustedes.
pues los esperamos mañana, ¿verdad? A la misma hora. Vamos a estar compartiendo con ustedes cómo vivir desde casa este trido pascual tan importante, y les ayudaremos para darles algunas indicaciones, algunas ideas para que puedan vivir ese tiempo y normalizar nuestra vida, ¿verdad? De la mejor manera que podamos vivir desde casa el trido pascual. Entonces vamos a cantar un cantito de agradecimiento. Gracias por estar con nosotros, estar en nuestras oraciones, al igual que nos encomendamos a las de ustedes también. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y el Dios que nos ama, el Dios que nos protege, el Dios que nos acompaña, el Dios que nos guía, el Dios que nos manda la sabiduría, el Señor que somos suyo y a Él le pertenecemos, somos sus hijos, somos el pueblo de su heredad, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues queremos agradecer por acompañarnos en este día, que Dios les bendiga, que les conceda siempre su protección y su bendición.